verso 10, verso 11 y verso 12. De esta manera, en el nombre del Señor Jesús. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Pueden sentarse, hermano. En estos versos que hemos leído en esta tarde, el Señor por 3 veces nos hace conocido un pensamiento que salió de su boca en ese momento, y ese pensamiento decía según su género. Mandó que hubiesen semillas, que las semillas produjesen según su. Mandó que las hierbas, ¿verdad?, vinieran en existencia, y las hierbas y las plantas vinieron a existencia sin salirse de aquí, según su género. Tomate produjo tomate. Correcto, ¿verdad? Pepinos produjo pepinos. Sandía produjo sandía. ¿Por qué? Porque era la orden de Dios. Que cada una de las cosas que Él ordenó que se reprodujeran en la tierra, tenían que producirse según su género. Y aquí, en esto, hay una belleza de pensamiento y una profundidad en el mismo. Que todo se produjera según su género. Y todo tenía que producirse según su género, porque Dios había enviado vida a estas cosas. Entonces la vida de Dios entraba a la planta, y la vida de Dios producía según su género. Por eso el apóstol Santiago dice que es imposible que de una misma fuente salga agua, ¿qué?, dulce, o sale dulce o sale amarga. Pero si vemos que de un cristiano salen pensamientos malos y salen pensamientos buenos, entonces vemos que hay una mezcla, y ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que cada cosa produzca según su género. 3 cosas voy a mencionar inicialmente, y la primera cosa es el maíz. Mira, ¿qué tiene que ver el maíz con la predicación? Simplemente sígame. Lo otro que voy a mencionar, en lugar, aparte del maíz, son los pollos. Tantas empresas vendiendo pollo frito en el mundo hoy. Tremendo, ¿eh? Y lo otro que voy a mencionar son las mulas. Fíjese, ¿por qué menciono maíz, pollo y mulas? Porque a estas 3 cosas Dios fue el que ordenó
que hubiese una planta de maíz en la tierra, correcto. Pero Dios dijo que ese maíz produjera según su género. Según Dios vio ese maíz, ¿dónde? En la eternidad, porque el maíz no vino a la tierra porque quiso venir. El maíz estaba en la eternidad con Dios, esa semilla, el maíz estaba en la eternidad con Dios. Y en el pensamiento de Dios descendió ese grano de maíz. Y Dios sabía que ese grano produciría una planta. Y esa planta traería frutos. Pero los frutos tenían que ser, dijo Dios en Génesis, según su género. Antes de ver nosotros un pollo en la tierra, ¿dónde estaba el pollo? Antes de ver nosotros un pollo en la tierra, el pollo estaba en la eternidad. Porque la Biblia dice que todas las cosas estaban allá en la eternidad, en el pensamiento de Dios, antes que vinieran a la tierra. Y los creyentes tenemos que creerlo de esa manera. Entonces, allá en la eternidad estaba, ¿qué? Estaba esa partícula atómica y tal vez más pequeña que el átomo, llamada pollo. Pero cuando Dios quiso que esa partícula pequeña llamada pollo descendiera sobre la tierra, Dios solamente tuvo que hablar y decir: sean pollos sobre la tierra. ¿No creen que así fue? Sean pollos sobre la tierra. Y ahí apareció que el pollo o el huevo. Es una discusión en la cual no debemos entrar en esta tarde, si fue el pollo o fue el huevo, la gallina o el huevo primero. No nos vamos a entrar en eso. Simplemente vamos a saber que las gallinas empezaron a poner huevos y de los huevos salieron los pollos. Y después siguen animales y entre ellos las mulas. Ahora, las mulas, yo me atrevería a decir, exponiéndome a la crítica posiblemente de algunos ministros, de algunos pastores que miran este video, que lo publicamos a los 2 o 3 días, yo me atrevería a decir que en la eternidad jamás estuvo una mula. Y ahorita vamos a ver por qué posiblemente yo me atrevo a decirlo, y posiblemente estoy errado. No tienen que creerme, no tienen que creerme, tal vez estoy errado. Pero vamos a ver qué dijo la boca de Dios sobre todas estas cosas. Ahora, cuando Dios nos dijo que todo se hiciera según su género, Dios estaba estableciendo una regla al hombre, para que el hombre cuidara todo lo que Él le había dado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el enemigo iba a venir con este invento a la tierra. El invento llamado hibridación. La hibridación no es buena. La hibridación es mala. Pero vamos a mirar un poquito sobre esta hibridación. Por ejemplo, el maíz que se consume en este tiempo por causa del mundo científico en que estamos viviendo. Estados Unidos es un país muy científico. Europa es científico igual que Estados Unidos. China lo mismo. Y todos los países estamos a expensas de los adelantos científicos del mundo normal. Entonces lo que el mundo normal ha hecho es hibridar las cosas. Dios nos dio un maíz, un grano de maíz puro, un grano de maíz perfecto, un grano de maíz que tenía todos los elementos para alimentarnos correctamente. Y a cambio de eso, ¿qué nos dieron? Nos dieron un maíz hoy híbrido, que no trae exactamente lo que debe traer para alimentar al ser humano. Ahora, ¿por qué el diablo estamos tan interesados en hibridarnos los alimentos? Porque los alimentos nos daban los elementos y las vitaminas necesarias para poder vivir vidas sanas.
vivir 80 años sin problema, vivir 100 años sin problema, 120 años, 150 y posiblemente 1000 como Matusalén. Pero esos eran cuerpos bien alimentados. ¿Alimentados con qué? Alimentados con los alimentos originales que Dios le dio al hombre. Pero estos alimentos han sido hibridados y ya no le producen al hombre lo que necesita el hombre para vivir, o la mujer, en este caso la humanidad, para vivir como se debe. Entonces el enemigo hibridó el maíz. El maíz hoy es más bonito, las hojuelas son más preciosas. ¿Por qué? Porque el enemigo se especializa en la hermosura. ¿Cuántos dicen amén a eso? El enemigo se especializa en la hermosura. El diablo quiere hacer que todo luzca hermoso. ¿Para qué? Para que entonces eso sea nuestro ídolo, para que eso sea nuestro ídolo. Entonces el pollo, el maíz lo hibrida, ¿verdad? Hojuelas más bonitas, más grandes, lo que debe tomar posiblemente 3 meses o 4 meses o 6 meses de producción para dar un grano bueno, hoy toma menos tiempo, hoy crece más rápido, etcétera, etcétera. No solo hibridan el maíz, sino hibridan los pollos. No sé si usted ha visto los últimos pollos que vienen especialmente a los Estados Unidos, así es la pechuga es así de grande. Voy a leer un poquito sobre eso. Fíjense. La hibridación, dijo el profeta, nos ha producido un pollo que es todo pechuga. Eso es hibridación. Pollo con pechuga grande es un pollo híbrido. Y la pobre, hablando de la gallina o del pollo, y el pobre o la pobre se anda cayendo porque su pechuga es muy grande. Y entonces la tienen que mantener en un cierto ambiente. No la pueden soltar porque no sabe cómo escarbar. Y por lo tanto no puede cuidar de sí misma. Y la carne es tan terrible que no tiene uso. Y si es una gallina o una polla ponedora, los huevos no empollan. Aparte del hecho que la gallina pone hasta morir solamente en un año. No vive más de un año. Oh, qué clase de pollos tenemos en estos días. Hibridando aún a los pollos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Dice el profeta, echando a perder lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué es un pollo hibridado? Un pollo hibridado es un pollo que ha sido tomado para hacer ¿qué? Para degenerar la creación misma. Porque la orden de Dios es que cada cosa produzca según su género. Maíz, pollo, mulas. Las hizo Dios. Sí, hermano, Dios hizo todas las cosas. Déjenme ver qué dice un profeta. Dice: entonces, como bestias de carga, traíamos mulas. Y yo noté que la mula también es un animal híbrido. ¿Ven? Nunca vaya usted a culpar a Dios cuando vea una mula. Porque Dios no tuvo nada que ver con las mulas. Qué tremendo. Pero lo normal de nuestro pensamiento es que Dios creó todas las cosas. ¿Y la mula, hermano? Claro, no creó todas las cosas. No, el profeta dice que no, la mula no fue creada por Dios. Nunca vaya usted a culpar a Dios por la creación de una mula. Dios no tuvo nada que ver con eso. Fue el hombre. La mula no sabe ni dónde pertenece. La mula no puede reproducirse por sí misma, por cuanto es un híbrido. Y si la mula no puede reproducirse, entonces no es de Dios, porque lo de Dios se reproduce según su género. Hoy sí, ¿qué hizo la mula? La mula no sabe ni quién fue su papá.
ni quién fue su mamá, como los niños de probeta. Pensé en eso. Ella quiere tener hijos, pero no quiere pasar por los 9 meses. Odia que un hombre le engendre el hijo, entonces por probeta se hace su hijo, se lo pone en el lugar donde tienen que ponérselo, el niño crece, pero ese engendro, en realidad él no sabe quién es el papá, ni sabe quién es la mamá. Con el tiempo se acostumbra a decirle mamá a la señora, pero no es su mamá tampoco. Entonces la mula no sabe ni quién fue su papá ni quién fue su mamá, o sea que un niño de probeta es una mula, una pequeña mulita, un pequeño mulito. Todo muchachito que nazca por intermedio del sistema de probeta, de acuerdo al mensaje, llega a ser un mulo o una mulita, porque no sabe quién es quién, ni su papá ni su mamá. Yo sé que suena feo, suena fuerte, no suena bonito al oído, pero sí es la verdad. Y usted está obligado a hablar la verdad. Él no sabe ni quién fue su papá ni quién fue su mamá y no puede reproducirse. No es más que una mula y está rumbo a la muerte. No importa cuánto él se esfuerce por reproducirse de su misma especie, no puede. Entonces, cuando nosotros vemos la hibridación, ya tenemos que empezar a conocer y a pensar en algunas cosas que nos interesan a nosotros espiritualmente hablando. Fíjense, cuando Dios creó toda esta cosa, dijo que todo eso se reprodujera según su... ¿Qué quería Dios cuando la iglesia salió del aposento alto? ¿Qué quería Dios de su iglesia? ¿Qué quería Dios de su iglesia? Que la iglesia de hoy fuera igual a la iglesia que salió del aposento alto, que fuera del mismo género, que fuera de la misma especie. Pero desafortunadamente después de 2000 años tenemos que enfrentarnos a circunstancias diferentes. Dijo el profeta, cuando Dios creó su iglesia, Él creó una iglesia original, una iglesia pentecostal llena del Espíritu Santo, hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios. Pero el hombre no pudo dejar eso quieto. Ahí estaba la iglesia, no pudieron dejarla quieta. Y entonces el hombre quiso ¿qué? Hibridar a la iglesia, así como hibridó el maíz, así como hibridaron a los pollos, así como hibridaron a las mulas, así comenzaron a hibridar a la iglesia del Señor. Él quiso entonces, el hombre, hibridar la iglesia. Entonces, ¿cómo hizo para hibridarla? Metió el mundo dentro de la iglesia. Ahí está la hibridación. Metió el mundo dentro de la iglesia. Metió las costumbres del mundo dentro de la iglesia y eso comenzó un proceso de hibridación. Y no solamente metió el mundo, metió la teología, metió las doctrinas, metió las denominaciones y desde luego todo ha hecho que la iglesia luzca hermosa, igual que el maíz, hermosa, igual que un pollo hibridado, hermosa y fuerte como una mula. Ciertamente la hibridación produce todas esas cosas, ¿ven? Pero eso no es lo que Dios quiso. La iglesia de hoy es distinta a la iglesia original del Señor. ¿Cómo? Tenemos edificios e iglesias grandes y bonitas. ¿Cuántos han visto en El Salvador iglesias grandes y bonitas? Bastantes, ¿verdad? Tenemos predicadores educados en los mejores seminarios. Tenemos muchas clases de gente bien vestida. ¿Okay? Envían sus ministros al seminario para que salgan ilustrados y eruditos y sean buenos teólogos. Y a cada paso, ¿qué es lo que están haciendo? Alejando a la gente más y más de Dios. La hibridación han traído a la iglesia la teología en vez de permitir que el Espíritu Santo la guíe.
Cuando el Espíritu Santo está dando vuelta alrededor de uno, el Espíritu Santo le permite a uno observar. El Espíritu Santo le permite a uno conocer detalles, conocer cosas. Aunque nadie te la diga, el Espíritu Santo te permite, si Él quiere normalmente hacerlo. Entonces esto es lo que necesita la iglesia, y lo hemos predicado en las últimas 4 semanas. Hemos predicado Espíritu Santo 1, Espíritu Santo 2, Espíritu Santo 3 y Espíritu Santo 4, que están subidas de todas maneras allí en Facebook, mostrando lo importante que es el Espíritu Santo en la iglesia. Han hibridado a la iglesia igual que hicieron con los pollos, igual que hicieron con la mula, y con cuántas cosas el diablo puede hibridar. La vida de Dios estaba aquí, y la vida de Dios estaba aquí. Pero cuando el hombre entra y la hibrida, ¿qué le pasa a la vida de Dios? La vida de Dios se mezcla con la hibridación. Y cuando la hibridación entra, ¿verdad?, a donde empieza a hibridar lo que el hombre quiere, la vida de Dios se aparta. Es lo mismo que está sucediendo con el cristianismo alrededor del mundo. Iglesias cada día más grandes, templos hermosos, coros, carros, buses para recoger a la gente, tantas cosas hermosas que se ven hoy en el cristianismo de este tiempo. Pero ¿de qué le sirve a un hijo de Dios todo eso si hay hibridación dentro de la iglesia? Y si hay hibridación, entonces no está la vida de Dios. ¿Y cómo sabemos que la vida de Dios está? Cuando el Espíritu Santo empieza, miren, a llenar y a llenar y a llenar y a llenar, es cuando sabemos que la vida de Dios regresó a su iglesia. Entonces la vida de Dios no está en la hibridación, porque Dios desea que las cosas permanezcan. Dios desea que las cosas permanezcan. ¿Cómo? ¿Cómo quiere Dios que las cosas permanezcan? En la forma como Él las creó en el principio. Así que la iglesia ha sido hibridizada y ahora ha llegado a tal grado que la iglesia se parece más a una logia, a un club social, que a la verdadera iglesia del Señor. Por ejemplo, ¿qué le está pasando a la iglesia últimamente y que está siendo motivo no de crítica, de burla, de chistes? Ustedes pueden mirarlos en Facebook, que los celulares ya no quieren salir de las iglesias, los celulares no quieren salir de la congregación, porque la gente está más ocupada con sus relaciones sociales que con la palabra del Señor. Cuando tú vienes a escuchar la palabra del Señor, tu celular tiene que estar apagado para que el Espíritu Santo, miren, pueda estar allí, bendiciendo y llenándote a ti y a todos los hermanos. Toda la iglesia hoy parece más un club social que una verdadera iglesia. Ahora, ¿qué es la hibridación? Para los que van captando un poco de presente. La hibridación es una mezcla, un cruce, vamos a llamarlo esta tarde. Es una mezcla, es un cruce. Fíjese, dijo el profeta, después lo aclaramos un poco. Cruce usted a un metodista. Ya estamos hablando de denominaciones. Cruce usted a un metodista con un bautista y vea qué resultado le va a dar. Va a tener a un renegado peor que los del comienzo. O sea, cada vez que tú sales de una denominación y te metes en otra denominación, ¿qué es lo que se produce ahí? Hay un cruce de doctrina. Hay una hibridación que te está tomando cada día tu alma. Y esa hibridación no te va a dejar ser ni el antiguo metodista que era, ni el nuevo pentecostés
lugar a donde te estás yendo. No puedes mezclar. Tú tienes que ser un hijo de Dios, y el hijo de Dios no tiene nada que ver con ningún tipo de denominación. No tenemos nada que ver con denominaciones. Porque cuando empezamos a correr de una denominación a otra, se produce una hibridación, nos enseñó el profeta. Entonces, si cruzas un bautista con un pentecostal, ¿qué vas a tener? Un renegado. Si cruzas a un pentecostal con un Jesús solo, ¿qué vas a tener? Un renegado. Si cruzas, fíjese, a un Jesús solo, si cruzas a un Jesús solo con un mormón, ¿qué vas a tener? Renegado. Siempre vas a tener renegado cuando la hibridación comienza a moverse de manera denominacional. Ahora, hay miles y miles de personas que han seguido el mensaje de William Branham. Pero ¿qué pasaría si tú cruzaras a un verdadero creyente del mensaje con un grupo branhamita? ¿Qué pasaría? Tú, que hoy crees el mensaje, fuera de todo tipo de denominación del mensaje, ¿qué pasaría si tú te vas con tu pensamiento y te vas a tener compañerismo y te empiezas a mezclar con los hermanos del retorno? ¿No es un cruce? ¿Sí o no? ¿Qué tal si no te cruzas con los hermanos del retorno? ¿Qué tal si te cruzas con los hermanos de las carpas? No es un cruce, sigue siendo un cruce. No te cruzas con los hermanos de la carpa, te cruzas posiblemente con los hermanos de voz de aclamación. ¿Qué tiene? Un cruce. Ok, no te cruces con los hermanos de voz de aclamación. Crúzate con los hermanos de los truenos. Sigue siendo el mismo cruce. No te cruces con los hermanos de los truenos. Crúzate con los hermanos de capta la visión. ¿Qué tiene? Un mismo cruce. No te cruces con los hermanos de capta la visión. Crúzate con los últimos hermanos que salieron por ahí por Nicaragua, que se llaman los inmortales. ¿Qué tiene? Cruce. Cada día, el hombre va buscando hibridar su alma, pero los hijos de Dios nos mantenemos lejos de todo movimiento religioso. Juan el Bautista vivió en el desierto siempre, ¿sí o sí? Ahora dígame, cuando bajaba al Jordán, cuando bajaba a Jerusalén a predicar, ¿con quién se mezclaba Juan el Bautista? Habían fariseos, él podía ir donde los fariseos y adorar con ellos. Él podía ir donde los saduceos y adorar con ellos. Él podía ir donde los escribas y charlar con ellos. ¿Sí o sí? Él podía ir donde los esenios y adorar con ellos. Él podía ir donde los helenos y adorar con ellos. Pero ¿qué hacía Juan el Bautista? En lugar de ir a adorar con ellos, simplemente se paraba y decía: serpiente, víbora, el fuego ya está listo para ustedes. Porque ese hombre sí sabía de dónde había venido y que el género de él no se había mezclado con nadie. Así debemos seguir nosotros adelante. Entonces, tú dices: bueno, yo toda la vida he sido metodista, hermano. Qué bueno, te felicito. Pero no olvides, metodistas van a parir metodistas, porque tienen que parir según la palabra de Dios. Cada cosa parirá según su metodistas parirán metodistas, bautistas parirán bautistas, pentecostales parirán pentecostales, metodistas parirán metodistas, Jesús solo parirán Jesús solo, católicos parirán católicos, todos parirán de acuerdo a su género, pero los hijos de Dios son los únicos que parirán de acuerdo a la palabra. Cualquier iglesia, dijo el profeta, que haya dejado su fundamento original. Los branjamitas del retorno dejaron el fundamento original, sí lo dejaron. ¿Por qué? Porque la voz de Dios le dijo: nunca se denominen, porque el día que se denominen, morirán. ¿Y cómo sabemos que están denominados? Porque hay un rótulo que dice que son del retorno. Eso está denominado, y así sigue cada grupo.
Entonces, cualquier iglesia que haya dejado su fundamento original jamás se va a levantar. Jamás se va a levantar. Dios, dijo el profeta, mandó a Lutero y él tuvo su avivamiento. ¿Y qué le pasó a los seguidores de Lutero? Cuando Lutero murió, se organizaron, se denominaron. Y de ahí tenemos la iglesia luterana. Más tarde mandó a Wesley. Apareció la iglesia metodista. ¿Qué pasó cuando Wesley murió? Se volvieron a denominar. Vino Pentecostés. Trajo el Espíritu Santo a través de los dones. ¿Y qué pasó en la calle Azusa en California? Empezaron preciosos, barriendo el mundo con señales, milagros y sanidades. ¿Y qué les pasó? Se denominaron apostólicos, pentecostales, de la cruz, pentecostales, para que todos se denominaron. Y cuando se denominan, se salen ¿qué? Del fundamento. Vino entonces la cuarta luz. Malaquías regresa. Elías el profeta. Trae un avivamiento que también ¿qué? Corrió por el mundo 7 veces. ¿Y qué dijo Elías? Dijo, el día que el mensajero muere, fíjense, muchos correrán a denominarse. O sea, ni aún los seguidores de este profeta quedaron fuera de la maldición de ir a denominarse. Pero hay hijos de Dios que hemos visto la verdad y no podemos caer en eso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en esta hibridación? Fíjense. En la hibridación han entrecruzado la simiente, y les resultó igual que los bautistas son igual que los metodistas son igual que los luteranos igual que los católicos. ¿Y cuál es el resultado? Un lote de burros híbridos. Hermano Miguel, ¿se atreve usted a decir esto? No, yo lo estoy leyendo. Ustedes se lo reclaman al que lo dijo. Y el que lo dijo fue un profeta. Dice que en este cruce de bautistas, metodistas, presbiterianos, incluyendo a los seguidores de Branham, ¿qué es lo que hemos tenido por resultado en el tiempo del fin? Hemos tenido un lote de burros híbridos y salvajes. Usted sabe lo salvaje que se pone esa gente cuando usted trata de hablar con ellos. Usted sabe lo salvaje que se pone esa gente cuando usted trata de decir, no hermano, mire, le voy a... No admite nada. ¿Por qué? Porque son burros. Y lo que los burros saben hacer solamente ¿qué? Dar patadas, nada más. Y como Jesús sabía que en la hibridación y en esta mezcla íbamos a tener muchos burros en la tierra, ¿verdad? Que dan patadas, dan cosas, por eso nos mandó a nosotros a que fuéramos mansos y humildes y aprendiéramos eso de Él. Porque si no, vamos a ser como los burros, dando patadas y por nuestro pastor, que nadie mencione ni se burle ni hable mal de mi pastor, porque no se lo permito. Usted no tiene que defender a ningún pastor. Usted deje que de mí hable lo que quieran. Yo me encargaré de defenderme. Dios se encargará de defenderme. Pero usted no tiene que defenderme. ¿Acaso usted es Dios para defenderme a mí? Usted no es Dios para defenderme. Usted simplemente deje que las cosas sean como sean y ore a Dios nada más. Fíjense, la cosa más ignorante que yo conozco, dijo el profeta, es la mula. Usted le habla a una mula. ¿Cuántos han visto alguna vez una mula? Sí. Dice el profeta, usted le habla a una mula y la mula se le queda mirando con esas grandes orejas y esa cara tan larga que tiene. Y así son muchos de estos burros denominacionales. Se le quedan a usted mirando y rebuznando cuando usted les hable la palabra. ¿No les ha pasado? Oh, sí. No les puede abrir la palabra, empiezan a rebuznar. Correcto, es religión de mula, es una religión híbrida la de ellos. Ellos no saben hacer otra cosa, ellos jamás conocerán otra cosa. Pero entonces mejor déjenlos quietos y usted prosiga con Dios. ¿Por qué predico
simplemente compartirlo con ustedes, que ustedes lo sepan. No los estoy mandando a pelear con las mulas. No los estoy mandando a discutir con los burros. No. El hermano Branham dice, prosiga usted con Dios y déjelos a ellos quietos. Pero nos es necesario compartir para poder conocer. Mula. Pero aquí, en lugar de la mula, tenemos un caballo. No lo han podido hibridar. Caballos no lo han podido hibridar. Vamos a ver un caballo. Dice, un caballo es muy distinto a la mula. Un caballo es de sangre pura. Amén. Y tiene ascendencia. Él es muy gentil. Es muy simpático, es correcto. Le encanta trenzar, hacer las patitas, todas estas cosas. Y luego regresa a usted y le coloca su cabeza aquí en su hombro y lo acaricia a usted. A ver si una mula va a hacer eso. La mula está a muerte, sí o sí. ¿Por qué el caballo hace esto? Porque el caballo es un animal fino, es un animal fiel. Se mantiene al lado de su dueño. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene papeles para mostrar de dónde viene. Esa es la diferencia. Usted y yo sabemos que tenemos papeles. Usted y yo sabemos que un profeta nos dijo que tenemos que creer que hubo una predestinación de nosotros como hijos e hijas de Dios en la tierra. Usted tiene que saber y tiene que creer que antes que usted viniera a la tierra, ya usted y yo estuvimos allá en la eternidad en los pensamientos de Dios. Y Él nos envió cuando Él quiso enviarnos. Sabemos que hay ascendencia en nosotros. Ahora, ¿por qué el caballo tiene ascendencia? Su experiencia está escrita en la propia Biblia. Y igual que el caballo fino, usted tiene ascendencia. La experiencia suya está escrita en la Biblia. Amén. Él es nacido, usted es nacido de la sangre del Señor Jesucristo. Y usted es un cristiano de raza. Usted no es un cristiano de iglesia. Usted no es un cristiano denominacional. Usted es un cristiano de raza pura. Allí en usted no hay entrecruzamiento. Usted es genuino, porque usted debe ser y llegar a ser manso y humilde de corazón, como se lo pidió el Señor Jesús. Quiero terminar hablando un poquito y cerrando un poquito sobre la fe. Usted necesita fe para saber quién es. Mire, usted necesita fe para saber quién es. Usted necesita fe para saber de dónde viene. Usted necesita fe para entender que Jesús Cristo vino a la tierra a morir por usted. Y esa fe tiene que ser fuerte. Esa fe tiene que ser inquebrantable. Amén. ¿Cómo debe ser la fe? Fuerte. ¿Y cómo debe ser? Inquebrantable. ¿Cómo más debe ser? Poderosa. Mire, una fe fuerte, inquebrantable y poderosa. Fuerte es algo grande, ¿o no? Poderosa es algo grande. Inquebrantable es algo grande. Sin embargo, Jesús dijo lo contrario. Que esa fe, aunque sea fuerte, inquebrantable y poderosa, tiene que ser del tamaño. ¿Aló? ¿Quién contesta el celular del Señor? Tiene que ser del tamaño de... ¿Ah? De 10 libras de mostaza. De un grano de mostaza. Así chiquito, un granito de mostaza. Si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. ¿Por qué Jesús, lo tiene correcta, por qué Jesús dijo que la fe era del tamaño de un grano de mostaza? Voy a leerlo por palabras del mismo mensajero. Dice, Jesucristo dijo, si tuvieras fe
como una semilla de mostaza. Ahora, ¿por qué se refirió él a la semilla de mostaza? Dijo, al mezclar la espinaca y la berza, se produce el nabo, o se produce la colza. Pero la mostaza es el único grano que no se puede mezclar con nada. Cuando tú mezclas tu fe con algo, tu fe desaparece. No puedes mezclarla. ¿Cómo entiendo eso, hermano? ¿Cómo hago? Vamos a acordarnos otra vez de aquel hombre en Estados Unidos que estaba ciego. Lo hemos mencionado muchas veces. El hermano Branham ora por el hombre y le dice, el Señor te ha devuelto la vista. Y el hombre dijo, amén. Y ahí siguió ciego. Pasó un mes y seguía ciego. 2 meses y seguía ciego. 3 meses y seguía ciego. 5 meses y seguía ciego. 8 meses y seguía ciego. Ahora usted sabe lo que pasó durante estos 8 meses. La gente se burlaba de él. Y le decían, fulanito, y no es que estabas con vista, que Dios dijo, aquel predicador Branham que vino, que Dios te había devuelto la vista, te engañó el predicador. ¿Y qué le contestaba? Él decía, no me engañó el predicador. El Señor dijo que me había dado la vista, y aunque yo no vea, yo sigo creyendo que Él me va a dar la vista. Y había en ese hombre una semilla, no la mezclaba, no dejaba ir su fe. Y después de 8 o 9 meses, casi un año, estaba cortándose el pelo en la barbería. Y lo primero que hizo el barbero fue a empezar a burlarse de él mientras le cortaba el pelo. Y le digo, oye, ya lleva tiempo, meses y meses, y todavía sigue ciego. Oh, sí, sigo ciego, pero él dijo que me había dado la vista. Qué bobo eres tú, qué dundo. No, él dijo que me había dado la vista. El barbero siguió cortando el pelo cuando de pronto el barbero tuvo que dejar las tijeras porque el hombre se puso de pie en la silla del barbero, salió por la calle gritando, ¡veo! ¡Veo! ¿Qué le había pasado? Su fe como una semilla. ¿Qué te dijo a ti? ¿Qué me dijo a mí el profeta? Si estás con una grave enfermedad y te llevan al hospital y te hacen todos los exámenes y la junta de médicos te dice que te quedan 2 horas de vida, solamente sonríete y dale gracias a Dios y solamente di, el Señor me ha sanado, aunque ustedes digan que tengo 2 horas de vida. Aunque pase esa hora, dice el profeta, sigue diciendo lo mismo. Aunque te falte 1 minuto y los médicos sepan que al minuto tú vas a morir, sigue diciendo lo mismo. Y si tienes que morirte, vete diciendo lo mismo, porque allá en gloria Él te espera para abrazarte, felicitarte con la fe. Espíritu Santo, viene la enfermedad y lo primero que hace la gente es llorar y llorar y lloriquear. ¿Sí o sí? Necesita Espíritu Santo para que nos ayude en el momento de la enfermedad, más cuando el médico te dice que tu enfermedad es incurable. Correcto. En el mes de mayo del año pasado, ¿qué me pasó? El diablo quería matarme. El diablo atacó mi corazón.
el diablo empezó y vino con una furia terrible. Yo no pude dormir toda la noche. Yo no podía respirar. Yo pasé toda la noche así recostada mi pared mi espalda en la pared de mi cama, ahí al lado, porque yo si me acostaba me ahogaba. Y a las 5 o 6 de la mañana, cuando hago luz en el cuarto, los pies estaban así de grandes. Entonces, ya la cosa estaba grave. Mi corazón había mostrado la insuficiencia cardíaca con un soplo fuerte que me venía no sé cuándo. Pero yo creí que el Señor era mi sanador. Yo corro. Y yo hago bicicleta en Orquídea. Yo no me canso. Yo sigo fuerte. Porque el Señor es mi sanador. Y aunque algún día no sea el corazón, sea el hígado, sea los riñones, lo que tenga que venir a mi vida para llevarme de la tierra, me iré creyendo que Él es mi sanador. El médico ha creído lo que cada 3 o 4 meses ve cuando yo voy a consulta con el cardiólogo. Él no puede creerlo, él no sabe lo que pasa. Yo sí le dije a él lo que pasó. ¿Y qué me dijo? Son cosas que la ciencia me explica, licenciado. Pero yo sí sé que lo que la ciencia me explica, los hijos de Dios lo entendemos. Porque los hijos de Dios hacen milagros, reciben milagros donde no creemos que vienen. Entonces, si tuviéramos fe, como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es mostaza genuina, no se puede mezclar con nada. Jamás se puede hibridar la mostaza. Ella será mostaza para siempre. Y todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios es hijo o es hija de Dios. Amén. Está en el programa de Dios. Y ellos no se mezclan con el mundo por cuanto ellos no son híbridos. Se mantienen con Dios y con su programa y con su espíritu y no desean nada hibridado. No les importa cuán grandes y magníficas sean las iglesias de este tiempo. No les importa cuán grandes e ilustres aparezcan ser sus ministros o sus congregaciones. No les interesa cuán atractivos sean los templos, ni qué tremendas reuniones hacen. A ellos no les interesa nada. Lo que a ellos les interesa es recordar, como dice el himno, los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Mientras allá están construyendo tremendos edificios, nosotros estamos pensando en la morada que nos está esperando. Amén.